Vamos. Ajá, vamos, me asusté. Vamos a iniciar. Básicamente, con primero comentarles, bueno, ahí tengo sonido extra. Básicamente comentarles que en líneas generales todos salieron bastante bien, tanto los que yo tenía como los que llegaron. Y no es que llegaron, la que llegué fui yo, ustedes estaban ya en sus aulas de clase y hubo un cambio de docente. Pero gracias a Dios el cambio se pudo dar sin ningún tipo de problema. Ustedes se supieron adaptar rápidamente, se les dio una prórroga en tiempo que permitiera que se fueran enterando, porque sí me llamó la atención que había gente que como tenían días que no tenían contacto con su docente, quizás estaban entrando a las otras materias y no estaban entrando a legislación publicitaria. Y eso es un error. Cuando haya por X o Z una inactividad en sus aulas, procuren entrar de todos modos, porque ustedes no saben en qué momento hay alguna decisión con respecto a esa aula. Ejemplo, que sustituyeron al docente o el docente tuvo percance o le colocaron actividad y entonces es tiempo que van perdiendo. En mi caso, les reitero, muy satisfecha del desempeño que tuvieron, excelentes notas. Quienes no lograron entregar fue por factor tiempo, porque quizás hubo una mala planificación al momento de entrega, se durmieron y lo dejaron todo para último. Y acuérdense que en este sistema de educación a distancia, una de las grandes virtudes es lograr planificar bien para cumplir con todas las materias. La otra bondad es que ustedes planifican de acuerdo a su tiempo, a los roles que ejercen, a los sistemas de vida que tengan, inclusive a las limitaciones de electricidad, de internet, conexión, datos, porque vamos a estar claros, ahorita los datos están costosos, pero ustedes van jugando con sus piezas del ajedrez de tal manera que puedan seguir hacia adelante con su proceso de profesionalización. La segunda parte sí ya entramos más de lleno en lo que es el aspecto jurídico de la materia. En primera instancia ya vimos terminologías que eran fundamentales que fueran manejando y la importancia de las relaciones que hay entre la publicidad como área de ejercicio profesional, como área comercial y el derecho en sí, el derecho como ciencia y que se plasma en la realidad a través de las normas. Ahora bien, la segunda parte nos habla de la función reguladora del derecho o de las leyes en el área de la publicidad. Y la primera parte es muy genérica, que es la que vamos a abordar hoy. La que viene es una parte muy específica, muy directamente relacionada a ustedes y que deben manejar, porque son las limitaciones tanto legales como estatutarias que tienen ustedes al momento de ejercer su profesión dentro del área de lo que es tanto la administración pública como privada en nuestro país. Esto trasciende inclusive porque los códigos de ética de casi todos los países en una misma área se parecen, varían de acuerdo a las penalidades, porque en unos países le dan más penalidad a uno y otro, otros países son más liberales en cuanto al uso de la publicidad y eso va a depender también de lo que es la misma sociedad, el mismo ciudadano que convive dentro de una sociedad y el sistema político que hay, una serie de circunstancias. Vamos a ir viendo de lo macro a lo micro. Por ejemplo, ahora que nosotros tenemos mucho más contacto con los países hermanos latinoamericanos, porque muchas de nuestras familias están dispersas por allá, al igual que en Europa, al igual que en Estados Unidos, podemos entender que hay la diferencia de normativas que hay entre un país y otro país. Hay países que son proteccionistas. Vamos a partir del principio que las leyes las hace el poder judicial, el poder legislativo a través de la figura que cada país tenga determinado para ello. Pero esas leyes nacen
o el deber ser es que nazcan basados en las necesidades, en la idiosincrasia, en el sistema de vida de cada país, ¿ok? Entonces, tomando en consideración eso, por supuesto, como todos los ciudadanos dentro de un país se les busca que haya uniformidad, es para precisamente se pueda reglamentar la vida con respecto al ejercicio profesional de X o Z profesión, buscar una uniformidad. Pero entre un país y otro, por ejemplo, los latinoamericanos, a pesar que somos la mayoría hijos de Bolívar y una serie de circunstancias que nos hacen similares, tenemos grandes diferencias a la hora de que los vemos en la práctica. Por ejemplo, los países latinoamericanos que son sureños muy hacia el extremo, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, habrán visto los que han tenido cercanías o contacto con ellos, de que son países que tienen una usanza, una semblanza medio europea, porque al fin y al cabo, muchos habitantes de Europa, cuando venían a América, venían era hacia esa parte del continente buscando la similitud a los climas que hay en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Que definitivamente en esos países está muy marcada la idiosincrasia y la manera de ser y de pensar europea. Entonces, el nivel o la manera de abordar la publicidad, entre otras muchas cosas, muchos aspectos, tiene muy determinante la marca de Europa. Piense que las construcciones son más bien como ver pedazos, trozos de lo que es la Europa en sí del día de hoy. En cambio, países como Bolivia, como Perú, hasta cierto punto, sobre todo Perú. Perú es un híbrido porque todavía conserva bastante fortaleza a nivel de lo que es la parte autóctona indígena, lo mismo que Bolivia, mucho más marcado, y Ecuador menos marcado, pero al fin y al cabo, pero por lo menos en Perú, el contraste que hay entre esa población y la población mestiza, por decirlo así, es bastante determinante, pero la publicidad se basa mucho en llegar a todos esos personajes, a todos esos ciudadanos que conviven en la República del Perú. En el caso por lo menos de Colombia se asemeja mucho a nosotros, sin embargo, en Colombia la división subregional que utilizan ellos está muy marcado. La zona cafetalera, la zona de montaña, la zona costeña, la zona de La Guajira, son muy determinantes en el momento de, bueno, parecida a nosotros, pero allá la diferencia inclusive de costumbres es muy, muy, muy diferenciada, muy determinante, perdón, a nosotros en Venezuela. En nosotros opera una ley muy genérica donde las limitaciones generalmente vienen dadas por ejemplo, el sistema de gobierno. Nuestro sistema de gobierno en la actualidad es, ya vamos a admitir por aquí, el sistema nuestro de gobierno en la actualidad es socialista y por lo tanto todos los lineamientos se hacen en base a el socialismo que en la actualidad nos rige. Aquí hay una libertad parcial dentro de un régimen que controla un poquito lo que es por ejemplo, lo que es estas bebidas que son, estos elementos que son tóxicos, las bebidas alcohólicas, el uso de los cigarrillos, el tabaco, este tipo de inclusive está por aprobarse, aunque eso siempre ha quedado en veremos porque la industria no logro escuchar. Mire, usted debe, disculpen que interrumpa, usted debe tener un microfonito al lado de su pantalla. Debe tener una rayita que lo atraviesa. Quítesela y se la vuelve a colocar, porque muchas veces estriba el sonido, aunque usted no lo crea de ahí. Bueno, por ejemplo, yo no sé si ustedes han ido a Estados Unidos y verán que allá es obligatorio para la publicidad colocar en forma,
en forma visible, muy visible, inclusive en letras grandes blancas, tomando en consideración todo tipo de población que consume este tipo de cuestiones, que es por lo menos que es un producto que contiene grasas trans, que tiene exceso de azúcar, que es perjudicial para la salud. Eso abiertamente, los productos sobre todo dulces, los productos grasosos, los productos que no son saludables, vamos a estar claros, en Estados Unidos no es que es opcional ni una bondad que hace la persona que es quien produce el producto, ni es porque los publicistas se unieron todo para lograr esto, no, es el gobierno y su reglamentación que impone a los comerciantes, a los que trabajan, a la empresa sobre todo alimenticia, a indicar esto y a los publicistas utilizar colores inclusive que a veces distorsionan un poquito con lo que es la diametría de los colores y el diseño, pero es precisamente para llamar la atención. En nuestros países latinos desde hace mucho tiempo se exige que haya la especificación de los componentes que tienen los alimentos, pero básicamente es por una conveniencia nutricional, pero en líneas generales no advierte que el consumo de una cosa es mayor que la otra y es peligroso, puede poner en riesgo tal persona, cual cosa, etcétera, ¿ok? En nuestro país también ahorita hay límites en cuanto a dónde colocar las publicidades, sin embargo, quiero hacerles mención. Desde antes de entrar con el tema de la pandemia, nosotros tenemos un cuerpo legal que quizás ustedes que van comenzando en aquel entonces, iban comenzando la carrera, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a los que van llegando. Ya no era tan estricto como quizás otrora 5, 6, 10 años, porque en la práctica el venezolano ha ido relajando las normas. ¿Qué significa? Vamos a ponerlo en lo crudo. El venezolano tiende a, no es irrespetar, la palabra no es irrespetar, sino a no tomar en consideración en un momento determinado el cumplimiento de las normas, porque por simplemente acción de ver hacia su alrededor, comienza a comparar, bueno, pero si fulano no la cumple, ¿por qué la voy a cumplir yo? Y si menganito no la cumple, ¿por qué la voy a cumplir yo? Y entonces comienza esa sensación de indefensión. Indefensión significa de que ¿por qué voy a acatar yo una norma en la que yo tengo que hacer algo que quizás no estoy de acuerdo y yo veo que los demás no? Yo sé que es una ley, pero ajá, pero resulta de que las normas, y eso se lo dije en el primer día de clase a los que pude contactar en esa oportunidad, las normas se cumplen, las conozcamos o no, nos gusten o no, o sepamos que estamos o no. ¿Qué significa? Que yo creo que ustedes habrán oído esto, el desconocimiento de la norma no implica su incumplimiento. Si usted no conoce la norma, por lo que sea, usted igualmente la debe acatar. Y en el área de la publicidad, de lo que es inclusive el mercadeo, las propagandas, todas estas limitaciones que hay para esas áreas específicas, más porque ustedes van a ser profesionales dentro de esa área. Lo otro es que la mayoría, por no decir que todos los clientes que ustedes vayan a cubrir con su ejercicio profesional en las distintas áreas dentro de su especialidad, desconocen las normas. Y tácitamente esperan que el profesional sepa cómo va a aplicar lo que ellos quieren hacer a través de la publicidad o valerse de la publicidad para realizar, basado en que ustedes sí deben manejar la normativa adecuada. Por ejemplo, los que venden, lo que yo les decía, la venta de licores, de cigarrillos, de sustancias que realmente no las drogas ni nada, porque eso sí estamos claros, en Venezuela está totalmente erradicado eso y es un delito. Sin embargo, en la práctica, bueno, cada quien sabe qué pasa. Pero sustancias que son nocivas, que no pueden ser permitidos su consumo libre o exagerado, saben que en la práctica esto va por otro lado y de repente antes áreas donde usted iba, que era la televisión, estaba en su casa y demás, tenía limitaciones, pero entonces iba al cine y como allá había, entre comillas, un control más entre las personas que entraban, entonces allá sí era diferente.
En la actualidad, todo eso se ha ido eliminando, pero se unió el problema de el control eléctrico para nosotros, las limitaciones que tenemos, una cantidad de empresas que eran reinas, por decirlo así, en el área de la publicidad, porque la publicidad, los clientes de publicidad, es más, yo no sé si ustedes lo saben, una empresa muy fuerte que se llama Procter Gamble, que es quien hace el jabón Ace y el jabón Ariel, es la misma empresa y pagaba a dos empresas de publicidad para que le hicieran sus grandes campañas durante todo el año. ¿Y qué pasa? Que mucha gente toda la vida ha pensado que estas marcas de jabón estaban reñidas. Es la misma, es el mismo papá con dos hijos, solamente que el hijo uno tiene una función, el hijo otro otra función, pero al fin y al cabo conservan la unidad que son jabones, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que uno veía como encarnizadamente trataba uno de llegar a un público y cautivar al otro que estaba aquí y viceversa, pero eso es lo rico y lo interesante de la libertad, entre comillas, normatizada para el área de la publicidad. Otro aspecto fundamental que deben tener en consideración es que hay países que rigen lo que es la parte que les decía. En Estados Unidos hay que especificar inclusive que es dañino. En Europa ciertos países también exigen esto. O que utilizan por lo menos trazas de gluten, porque la intolerancia al gluten se ha definido como una enfermedad que está abarcando cada día más y más gente, lo mismo que la gente hipertensa, la gente diabética, etcétera. Si vamos al área de vestimenta o de accesorios, zapatos, chaquetas, etcétera, gracias a Dios, y lo digo porque yo soy conservacionista y soy proteccionista, a pesar de las circunstancias, los movimientos pro animales se han ido moviendo poco a poco y han tratado de que en centros donde gustaba mucho el uso de los cueros, la piel de los animales, el cuero, todo esto, sea sustituido por cuestiones sintéticas, de tal manera de que no tengan por qué sacrificar a los animales en este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Que las publicidades de este tipo de cuestión que utilizaba prendas de base a pieles de animales, ha tenido también que cambiar un poco la manera de ver, de abordar la publicidad de este tipo de ropa, de accesorios, e inclusive ha utilizado las bondades de que estas personas, que estas empresas hayan dejado de utilizar animales para esto y lo han incluso publicitado de tal manera de que lo ven como una bondad, lo mismo que los que utilizan para maquillaje, haciendo experimentos con animalitos para ver si es tóxico o es alérgico y tal. Han cambiado un poco la posición y ya no se sacrifica tanto animal en los laboratorios y eso redunda en la normativa legal que a lo largo a ustedes como futuros profesionales en el área de la publicidad les afecta. Ahora bien, vamos a nuestro caso concreto. En esta primera parte del segundo corte, ustedes tienen que manejar básicamente lo siguiente. El derecho y el área de la publicidad tienen una relación muy estrecha, porque el derecho, por supuesto, regula a esta área y todas las conexas, como rigen a todos los profesionales de las áreas de todas las actividades que haya dentro de un país. Primero. Segundo, ¿qué pasa? Por lo menos en el área de publicidad, les pongo ejemplos generales. Es ley. Ustedes ya habrán visto más o menos las leyes que rigen en el área, entre las ordenanzas, entre las normativas, los reglamentos, el código de comercio, el código civil. Por ejemplo, lo que pasa es que quizá ahorita les va a parecer fuera de contexto. Antes se utilizaban aquellas vallas inmensas, ¿se acuerdan? Que se montaban en edificios. Bueno, eso no es elegir el edificio que tenga mejor vista, por supuesto, eso es parte de todo esto. Pero en la práctica,
Eso iba unido a ver que, por ejemplo, hay edificios dentro de las ciudades que están vedados, que está prohibido para la utilización de colocar vallas de cualquier tipo, de cualquier peso, de cualquier objeto sí, objeto publicitario. ¿Por qué? Porque tienen posiciones estratégicas dentro de la ciudad que no conviene en cierto punto que esté, porque, por ejemplo, en autopistas deben tener un arrime, un espacio, porque si no llaman la atención, sobre todo en la noche, las que tenían así estilo marquesinas, colores y luces, y entonces eso, al llamar la atención, puede producir en gente que es distraída y demás, o si hay mucha oscuridad, algún accidente. En áreas que son de reservorio, a nivel de lo que es la zona verde de las ciudades. Aquí en Maracaibo nosotros no tenemos tantos problemas, ejemplo, porque es una ciudad que tiene un relieve plano, pero por lo menos áreas como la ciudad de Caracas, que tiene el Ávila, ustedes saben que hasta cierto punto, aunque a veces vean ustedes el Ávila y vean que por la falda se está subiendo casas y ranchitos y demás, eso es un área que está controlada, que en la práctica ha costado mucho que no se dé, es otra cosa. La publicidad que se hace a nivel por lo menos en aceras, en esto que a veces inclusive estas publicidades que son, ¿cómo se llama? Aéreas, de esos que le ponen un compresor y se mueve. Ustedes deben saber cuál es, ya prácticamente no se utilizan. Ese tipo de publicidad no pueden colocarla donde ustedes destinen o donde vean comercialmente que les es conveniente, sino donde la reglamentación de esa ordenanza municipal que esté ahí lo permita. ¿Por qué? Porque eso llama la atención. Yo recuerdo que aquí en Maracaibo casualmente colocaron una publicidad de eso justo en una avenida de gran movimiento y que era en el área de bajada. Los que subían no la veían, eran los que veían de bajada y era muy llamativa. Y eso procuró que mucha gente frenara y era una autopista de velocidad y trajera percance. Entonces todo eso hay que tomarlo en consideración ustedes a la hora de que el cliente les proponga realizar alguna de las campañas publicitarias o la publicidad específica para un producto o para una, ¿cómo se llama? Un servicio. De igual forma, por ejemplo, utilizar palabras que tiendan a ser confusas para la generalidad de las personas, tomando en consideración, depende a dónde ustedes la vayan a publicitar, radio, televisión, internet, etcétera. Aunque es muy difícil controlar esto, fíjense que en la televisión venezolana los programas y las publicidades que van dentro de los programas están reglamentadas por aquella cuestión que dice Conatel, que esto está determinado para tipo A, que no tiene limitación para padres, etcétera. Ok, porque hay ciertos horarios que están vedados para los niños de ciertas edades y donde debiera, entre comillas, estar alguien adulto que le explicara, mire, eso usted lo ve ahí, pero en la práctica no. Ahora, vamos a estar claros, ¿quién hace eso ahorita? Muy poco probable, porque la misma, el día a día que hay, bueno, estamos hablando antes de pandemia, el día a día que hay, que los padres salen, trabajan y generalmente las grandes niñeras son la televisión, el internet, los videojuegos, no, como padres uno no los controla. Y además, la publicidad ahora tiene tantas maneras de expresarse que las normas a veces no han ido llegando al mismo ritmo que lo que llegan los medios por donde ellos se expresan. Por ejemplo, fíjense que ahora cuando ustedes ustedes utilizan ciertos programas, por ejemplo, ustedes tienen un Android, un teléfono Android, y van y buscan en Play Store cualquier aplicación. Hay unas que sí, hay unas que no, pero hay unas aplicaciones que la manera en que ellas se autofinancian es a través de publicidad. Y usted cuando la va a utilizar, le llega una publicidad que por supuesto, como consumidor le pone X, la saca, aunque sea unos minutos la ve, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Soñar que eso antes ocurriera, imposible. Fíjense que la de los buses, donde cubrían los buses con aquel papel, aquel póster,
realizados para tal fin era espectacular. Primero, le daba una dimensión a las ciudades muy bonito. Segundo, lograron salvar un poco de buses que se veían horrorosos, pero con eso cambiaron la imagen tanto de ellos propiamente como el de la ciudad. La publicidad espectacular y los colores que utilizaban más. Y esa fue una publicidad bastante bien equilibrada, porque inclusive tomaron en consideración que fueran publicidades amistosas, amigables con el ambiente, ¿ok? Me refiero a ciudades, entre comillas, de mucho movimiento, cosmopolitan, por decirlo así, Caracas, Maracaibo, Maracay, Valencia, etcétera, llevaban un tipo de publicidad muy diferente a la que quizás veríamos en Guanare, en Barinas. ¿Por qué? No porque no fueran cosmopolitan, sino que su población era diferente, menos en cuanto a cantidad, y hasta cierto punto en las ciudades muy populosas la transmisión de valores entre los padres a los hijos es mínima, porque como hay grandes distancias que recorrer, bueno, eso tiene un background bastante complicado para ponérmelo a explicar ahorita. En cambio, en las ciudades más pequeñas es menos tiempo el que uno tarda en llegar a la casa, de compartir. Entonces, una manera en que uno lleve más el control sobre los muchachos, sobre los adolescentes, es esa. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Les quiero decir de que la publicidad es una de las áreas más versátil, más dinámica, que va cambiando con los tiempos, y ustedes tienen que estar conscientes de eso, de que no puede ser, por ejemplo, uno como público que vaya a una empresa de publicidad, una agencia de publicidad, un profesional del área de la publicidad, y de repente yo quiero utilizar X cosa que no está tan acorde a estos tiempos, pero yo lo quiero así como cliente que contrata, y la idea es que ustedes logren hacer un puente entre lo que más le conviene al cliente y lo que ustedes pueden ofrecerle, pero no por desconocimiento de ustedes, porque una de las claves fundamentales como profesionales, y lo vamos a ver en el código de ética, que ustedes tienen que estar en continua mejoramiento profesional, sobre todo porque son áreas que van a la vanguardia de lo que es el Internet, lo que es todos estos medios que permiten la globalización de las comunicaciones, y por lo tanto es obligación para los profesionales, por su código de ética, estar al día en todo esto. Muchas veces por desconocimiento o ignorancia de algo que le proponen sus clientes, o porque simplemente no lo saben, manipulan al cliente y le dicen, no, pero mire, esto no le conviene por esto, porque, claro, por supuesto, quieren la cuenta, pero no toman en consideración el gusto del cliente, sino la imposición. Y eso también lo vamos a ver cuando veamos más específico el ejercicio de ustedes, que los clientes proponen, perdón, usted propone y los clientes disponen, porque los clientes son los que determinan, pagan, cancelan honorarios, y por lo tanto y son dueños del producto. Uno como profesional del área de cualquier especialidad, y más del área de ustedes, ustedes van a proponer en base a lo que el cliente les dice, pero es quien determina. No pueden pretender que el cliente haga lo que ustedes quieran, porque muchas veces puede ser interpretado como una manipulación para lograr X o Z beneficio económico, básicamente. Otras limitaciones que tenemos, por ejemplo, antes se utilizaba aquellas publicidades que, bueno, por supuesto, ahorita nada que ver, aéreas, que era una cuestión así que iba como una gran bandera que iba detrás. Estoy hablando de unos años anteriores, y eso, unos cuantos años anteriores, y eso se fue eliminando porque definitivamente la idea era, eso perturbaba inclusive el sonido de los aviones que utilizaban para tal fin, y eso traía una contaminación auditiva que en grandes ciudades era perturbadora. Y dirán ustedes, pero bueno, no es muy exagerado. No, porque acuérdense que las leyes buscan normatizarle el sistema de vida a la mayoría, por no decir a todos los ciudadanos, en principio a todos los ciudadanos, que en un momento determinado pareciera que como que no me tomaron en cuenta, porque son particularidades que es muy difícil meter en un renglón general, pero precisamente la ley está para eso, y para regular áreas que, por lo menos el auge que ha tomado el área publicitaria
de los últimos 10, 20 años hacia acá es mucho. Y si tenemos oportunidad de sacar un poquito la nariz más afuera de nuestro país, nos daremos cuenta que a pesar de todo, en Venezuela se mueve muy bien esta área con todas las limitaciones de todo tipo que hay. Pero hay países donde, por supuesto, tienen la vanguardia del manejo de una serie de herramientas que permiten la sofisticación mayor a esto. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer cualquier campaña publicitaria, cualquier diseño, cualquier publicidad, tienen que pensar qué reglamento, qué ley los puede estar normatizando a ustedes o puede ser un impedimento para que lo lleven a práctica. No omitan esto porque lo que puede traer son sanciones y generalmente la sanción es compartida para el profesional del área de la publicidad y el cliente quien los contrató, a no ser que vayan después posteriormente a un juicio y determinen de que realmente yo le dije al cliente que se tenía que colocar aquí y se le colocó aquí y él lo trasladó y lo colocó en otra área que resulta que era penalizada por la ley o sancionada o que tenía una multa o etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Esto es con respecto a lo del foro. Ustedes ya tienen un foro abierto, no tienen fecha todavía de cierre. Ya entre hoy y mañana les debo colocar la fecha de cierre, porque aunque no me gusta mucho, porque ustedes están muy pendientes de la fecha de cierre, pero a veces no para producir antes, sino para dejarlo todo de último y vienen siempre las consabidas consecuencias. También es un deber para uno como docente colocarlo. Lo que pasa es que no las había colocado porque estaba esperando qué me decía la coordinación para ver hasta dónde iba a ir esa fecha. ¿Ok? Entonces, de hoy a mañana se las debo colocar. Ya saben que cualquier cosa estoy a la orden por aquí, por las clases interactivas Zoom, por el foro de dudas de la clase, por el grupo de Telegram del teléfono, por la cartelera informativa de allá del aula virtual. Por cualquiera de los medios estoy totalmente a la orden para preguntas, dudas, etcétera. ¿Ok? Bueno, ¿todo bien por ahí? ¿Me darían una alternativa de un momentico que se colocaran todos, no con nombre ni nada, sino ustedes en carne y hueso, no en foto ni demás, para poder tomar la foto de la publicidad de la universidad, si son tan amables? Ajá, sí, no, yo sé, el docente porque le toca salir, pero no saben cuánto se lo agradezco. Sobre todo los que no conocía, muy contenta, muy satisfecha del desempeño que tuvieron en su primer evaluación. Espero se mantengan así. Ajá, me está diciendo que mi conexión en internet es inestable. Eso es peligro, peligro. Sí, porque por lo menos aquí en Maracaibo eso está patético, lo de la electricidad. Ahora sí, no hay problema. Muy agradecida con todos. Estamos en contacto. El otro encuentro Zoom debe ser no la semana que viene, sino la de arriba, porque creo que las fechas de cierre están por finalizar a mediados del mes que viene. Entonces, vamos a hacerlo más pegadito para que manejemos el código de ética, que es lo que va a surtir a la evaluación del 20% del segundo foro. ¿Ok? Bueno, 1.000.000 de gracias por haberse conectado. Nos vemos Dios mediante. Seguimos en contacto por las otras vías, ¿ok? Chévere, que les vaya muy bien con el resto de las materias.